Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos. Le damos una cordial bienvenida a esta tutorías en la asignatura de Física para los segundos de bachilleratos, Ciencias, Contabilidad e Informática. Bien, como siempre se le da un pequeño mensaje de optimismo, de éxito, que sigan adelante, no desmayar en este proceso de obtener su título de bachiller. Bien, si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. Hay que pensar, no olviden. Bien, vamos a ver lo que son los circuitos eléctricos, respectivamente. Es un tema muy bonito, aprender la parte técnica, en lo que corresponde a hacer un circuito eléctrico. Aquí observamos un generador de tensión, en la cual tenemos las tensiones, ¿no? Tenemos los bordes tanto en la parte positiva como negativa, ¿no? Y la corriente que está circulando, ¿no? Bien, aquí vemos en la figura que se muestra un ejemplo del circuito eléctrico formado por diversos elementos interconectados. A su lado, en la figura B, aparece el esquema del mismo circuito. Y aquí tenemos un generador o tenemos una batería, una experimentación muy sencilla que podemos hacerlo. Ponemos el generador, la batería, ubicamos un terminal, lo conectamos a uno de los elementos, uno de los polos en la parte del interruptor, va saliendo el otro elemento, llega al receptor y cerramos el circuito, ¿no? Respectivamente. Una vez que está conectado en el generador o la pila, inmediatamente al hacer clic con el interruptor, prácticamente prenderíamos el foquito donde tiene el receptor, ¿no? Aquí tenemos un esquema del circuito, donde está determinado la batería, respectivamente, que es este generador o batería que también podemos llamar. Aquí tenemos un símbolo del foco. Aquí tenemos aquí el interruptor que va a cerrar o abrir el circuito e inmediatamente prenderá el elemento, o en este caso el foquito, ¿no? Generador. ¿Qué es un generador? Es un elemento capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. ¿Qué es un receptor? Elemento que transforma la energía eléctrica en otras formas de energía. Es un interruptor también, elemento que abre o cierra el circuito, de modo que impide o permite el paso de la corriente eléctrica. Conductores, cables que unen los distintos elementos del circuito y permiten la circulación de la corriente. Aquí tenemos símbolos eléctricos, respectivamente, como usted está observando. Tenemos el conductor eléctrico, tenemos un símbolo de una línea, aquí tenemos la pila o generador, está el polo positivo y el negativo, tenemos un símbolo de amperímetro, un símbolo de voltímetro, un interruptor, circuito abierto, un circuito cerrado, el receptor que es la bombilla y las resistencias, ¿no? Que representa, respectivamente. Aquí tenemos lo que es la parte de las cargas eléctricas, que procede del generador. Vuelven a después de aprovechar su energía en los receptores. Las dos formas más comunes de conectar elementos de un circuito son en serie y en paralelo. Aquí vamos a ver, observar cómo se conecta en serie. Si usted está observando, los foquitos de Navidad que tenemos en nuestros árboles, esas conexiones están en serie, una a continuación de otra, ¿no? Esto se llama en serie. Ahí está representado lo que corresponde al voltaje, la intensidad de corriente, etcétera, ¿no? Aquí también tenemos una conexión en paralelo, como usted está observando. Este es en paralelo. Pero tiene que cerrar el circuito para que esté en paralelo. Aquí conectamos, viene una línea, acá, de ahí mismo sale, y lo ubicamos en paralelo respectivamente, ¿no? ¿Qué son las conexiones en serie? Cuando dos elementos del circuito se conectan en serie, la intensidad de corriente es igual para ambos. La diferencia de potencial aplicada se reparte entre estos elementos. Quiere decir que la diferencia de potencial se va a repartir, es decir, el voltaje que está aquí. Mientras que la intensidad de corriente va a ser igual, como usted está viendo el símbolo, ¿no? Aquí se está sumando y tiene que ser un solo valor, esa diferencia de potencial. O tensión, que se le llama también, respectivamente. Aquí en la conexión en paralelo tenemos cuando dos elementos del circuito se conectan en paralelo, la intensidad de corriente se reparte entre ellos. La diferencia de potencial es la misma en ambas. Aquí observamos la intensidad de corriente, va a sumársela, ¿no? ¿Sí ves?
se va a repartir la intensidad de corriente. Por eso es que esta intensidad es 1 y la intensidad 2 se suma y sale una intensidad total. Mientras que la tensión o la diferencia de potencial son iguales, ¿no? Lo contrario de la parte de acá. Aquí tenemos los sentidos de la corriente, ¿no? Sentido de la corriente eléctrica, el sentido real se basa en que circulan cargas negativas por el interior del conductor. Estas cargas circulan desde el polo negativo del generador al positivo, a través de los conductores, y desde el polo positivo se desplazan al negativo por el interior del generador, sentido convencional, ¿no? Considera que circula cargas positivas por el interior del conductor. Estas cargas circulan desde el polo positivo del generador al negativo, a través de los conductores, y desde el polo negativo se desplazan al positivo por el interior del generador. Si usted está observando en términos más sencillos, lo que vemos en la flechita en sentido, en lo que están las flechas negritas, usted está observando del polo de la línea del polo negativo, corre así, ¿sí ven? Y el otro es el sentido real. Es como el sentido, se utiliza el sentido de las manecillas del reloj. O también puede decir el sentido contrario, las manecillas del reloj respectivamente. Esta es la actividad que usted va a realizar. Usted va a calcular la intensidad de la corriente eléctrica sabiendo que se ha empleado 4 minutos para transportar 480 coulombs. Por un conductor, el segundo ejercicio dice, por un conductor circula una corriente de 1 miliamperio, teniendo en cuenta que un coulombio equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Calcula cuántos electrones pasan en un segundo por una sección del conductor. Ya eso es una investigación, ustedes tienen que buscar la manera de resolver los problemas. Tenemos que aprender también a resolver problemas respectivamente. No se olviden que hay medios como en el Google, que podemos buscar mucha información. Se pueden ustedes sustentar también con la explicación de la clase anterior, cuando expliqué el tema anterior del número de electrones, y ahí está la fórmula, ideas, ¿no? Respectivamente. ¿Qué más puedo indicar, jóvenes? No olvidemos que esta explicación va a estar colgada o va a estar ubicada en la plataforma, y también se les enviará a los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan observarlo respectivamente. Pero además, la clase Zoom que va a ser realizada respectivamente para la explicación de esta temática, ¿no? En caso de que algún estudiante no pueda estar en la clase respectiva. Muchas gracias, jóvenes.